Si te parece, Abril, comenzamos, ¿eh? Dale, Empezamos. dale, perfecto. Ya están los 10 minutos de tolerancia. Ya están. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haberse sumado. Les damos la bienvenida esta tarde en esta charla y capacitación sobre derechos de autor. Estamos con Gladys Gómez, que es la encargada regional, como bien decía ella recién, de Argentores. Y bueno, nos va a transmitir información que es muy valiosa para quienes queremos registrar nuestras producciones, y también la idea es que en la dinámica de la reunión podamos ir sacándonos dudas, entrar en contacto, bueno, y poder ir despejando las dudas que tenemos respecto de todo lo que tenga que ver con derechos y registros. Yo, desde el Departamento de Cine y Artes Audiovisuales Digitales, desde el DECAT te doy las gracias, Gladys. Y bueno, ya hemos trabajado juntas muchos años, que tenemos muchísimo cariño y confianza. Y bueno, y con esa confianza les voy a pedir mil disculpas porque yo me voy a tener que retirar un poquitito antes de que finalice la reunión, pero de cualquier manera quedan con Gladys, quedan también con algunos compañeros de acá del Departamento de Cine que se van a conectar ahora en el transcurso de la primera hora. Así que bueno, Gladys, todo tuya la palabra. Bueno, gracias, Abril, querida. Muchas gracias a todos y todas por estar, por participar, por sumarse. Y bueno, es decir, el Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco ha organizado una serie de charlas, esta ya es la segunda, y estamos también trabajando en un convenio de cooperación con Argentores, que es la institución nacional que protege y administra los derechos autorales de cine, radio, televisión y teatro, ¿no? Entonces, con estas charlas estamos tratando de informar, de llevar de la mejor manera, lo más democrática posible, a todos los rincones de nuestra región la información para los autores y autoras que se ocupan de escribir estos rubros, ¿no? Estos lenguajes a los que me estaba refiriendo. Generalmente el área de teatro es como la que más participación tiene, porque por supuesto es el teatro el que da origen a Argentores. Argentores tiene más de 100 años y se forma justamente por los autores de teatro que hace más de 100 años resolvieron crear una institución que proteja sus derechos. Porque cuando sucedía que el actor y el autor no eran la misma persona, el actor cobraba la platita y el autor no recibía un peso. Entonces, a partir de ahí, se genera esta institución que con el paso del tiempo se va perfeccionando. Luego se suman los autores de radio, cuando aparece la radio, ¿no es cierto?, como lenguaje, luego el cine, y por último la televisión, y ahora hace muy poco las nuevas tecnologías, que son las redes, las plataformas. Entonces también esta forma, digamos, de la creación de la institución también se refleja en cuanto a la cantidad de autores y autoras que están dentro de la institución, que están protegidos por la institución, o bien que conocen los alcances de la institución para la aplicación de las leyes de propiedad intelectual. Entonces, nuestra misión ahora es extender esta información a todos los lenguajes que competen a Argentores y a la vez democratizar, es decir, hacer el acceso a esa información lo más accesible, lo más próximo, lo más cercano, sin moverte de tu casa, como se dice ahora, ¿no? Es decir, Argentores va a tu casa, en lugar de que uno tenga que ir a Argentores. Ese es un poco el objetivo y la propuesta de estas charlas y bueno, y de todos los mecanismos informáticos que está poniendo a disposición Argentores para que esto pueda concretarse realmente, ¿no? Si bien es una institución que nace en Buenos Aires, pero luego se fue democratizando y extendiendo a todo el país, y en este momento hay delegados culturales o concesionarios y concesionarias en las distintas provincias o en las distintas regiones. La concesionaria de la región NEA es una de las últimas, hace 15 años que está. Yo soy la concesionaria de esta región y la delegada cultural, y luego se fueron sumando algunas más alejadas todavía desde Buenos Aires, ¿no?
porque el objetivo de Argentores es ser federal, una institución federal para que todos los artistas de todo el país puedan acceder en las mismas condiciones. Y si bien, como decíamos, la pandemia tiene cosas que nos dificultan en muchas situaciones artísticas y creativas, trajo esta invasión, por decir de alguna manera, de las redes y de todo lo que es la comunicación vía Internet, que hizo que se democratice aún casi sin quererlo, ¿no? Entonces, de esta manera, estamos logrando llegar a todos los rincones del país con la misma predisposición y con el mismo acceso a sus derechos de propiedad intelectual de todos los autores y autoras. Esto a modo de introducción, como para que sepamos que Argentores es una institución que está respaldada, digamos, por la ley 11723, que es la ley que protege los derechos de propiedad intelectual, y la 20.115, que es la ley que designa a Argentores como la institución que representa a todos los autores y autoras del país. Sean o no socios, el paso de asociarse es un segundo paso, es decir, la persona que tiene una autoría la declara en Argentores y puede o no asociarse. Pero aún así, aún cuando no sea socio, Argentores por ley tiene la obligación de representar a todos por igual, sean o no socios de la entidad. Ser socio de la entidad significa tener algunas ventajas, que, por ejemplo, una obra social a partir de un determinado puntaje que adquiere ese autor o autora. Esa obra social está habilitada para todo el país, o sea, uno se puede atender en cualquier lugar. Es una obra social muy importante que con la sola presentación del carnet uno ya accede a médico, farmacia, en el lugar donde esté, por el nivel que tiene la obra social con la que Argentores protege a sus autores y autoras. Esto lo señalo también porque a veces se considera que, bueno, ¿qué beneficio tengo declarar una obra, no? Además de los beneficios legales que significa la declaración de una obra de cine, ¿no? De un guión de cine, de radio, de televisión, en este caso concreto, además de eso, de la protección, también con el paso del tiempo podemos llegar a acceder a esta obra social, que no es un dato menor, puesto que si uno no tiene un trabajo en relación de dependencia, generalmente la obra social deja mucho que desear, digamos, ¿no? Las obras sociales de los monotributos o ese tipo de relación contractual a veces son muy estrechas o no cubren la totalidad de las necesidades que uno pudiera tener o no cubre la familia, ¿no? Entonces, esta cuestión de la obra social es muy importante porque nos habilita y nos protege ampliamente. Y eso no es difícil de lograrlo una vez que uno se asocia. Para asociarse uno cuando registra su primera obra, ¿no? Su primer guión, ya está en condiciones, siempre y cuando sea original, por supuesto, ya está en condiciones de solicitar el ingreso a la entidad también como socio. Y la entidad tiene una cuota societaria bajísima, irrisoria para los alcances que tiene, y que la cobra cuando el socio tiene derechos devengados. Si el socio no tiene derechos devengados, no queda en deuda, digamos, con la entidad, ¿no? No es que, ay, me endeudo. Cuando llega el momento de recibir algún dinero, entonces ahí recién Argentores cobra esa cuota societaria. También señalo esto para que no se piense o no se considere que la intención de Argentores es sumar gente que paguen una cuota. Afortunadamente, la cuota es casi simbólica, ¿no? Porque los ingresos de Argentores devienen justamente de estos 4 rubros que señalaba, de los aportes que hacen los medios de comunicación, los teatros, las radios, ¿no? Y como de esos derechos autorales queda un pequeño porcentaje para la entidad y el movimiento autoral es grandísimo, entonces la entidad se sostiene casi sin necesidad de aporte societario. Por eso decía que la cuota social es casi como una nominación, ¿no? Como algo así eventual. Bueno, dicho esto entonces, como para que tengan en cuenta ya que una vez que tengan su primer guión declarado, ya se pueden asociar, vamos a pasar a hablar un poquito de los 3 rubros. ¿Cómo declaramos las obras?
en cada una de las líneas de trabajo, por ejemplo, radio, cine y televisión, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Y por qué es necesario esto? Antes de empezar específicamente, les informo que, por ejemplo, las radios, los canales de televisión, todos pagan argentores, sí o sí. Si tienen, algunos tienen un canon por la determinada cantidad, por ejemplo, los cables, la determinada cantidad de beneficiarios, de usuarios que tiene ese cable. Los canales de televisión de aire también tienen su canon. Las radios también tienen un canon de acuerdo a la cantidad de programación que hacen. Ese dinero va, por supuesto, a Argentores y se distribuye. Argentores toma la grilla, la planilla, digamos, de canales, la planilla de las radios, y va determinando los programas que tiene declarados en la entidad, ¿no? Chequea esas grillas que son mensuales y va asignando los recursos que esa radio o ese cable o ese canal pagó a los autores y autoras que han declarado sus programas en Argentores. Cuando nosotros no declaramos, y estamos haciendo un programa en una radio, la radio paga lo mismo. Y ese dinero no va a nuestras arcas porque Argentores no sabe que el programa tal pertenece a fulano o a mengana, ¿no? Entonces no tiene a quién adjudicar. Y ese dinero va quedando en la entidad y luego se aplica al pago de las pensiones de los mayores de 70 años, ¿no? Entonces, por eso es importante que declaremos, porque la radio igual paga, no es que yo no declaro y entonces la radio no paga, sí, o el canal, ¿no es cierto? Igual lo pagan y no se distribuye ese dinero. Esa es la primera mirada que tenemos que hacer hacia nuestro derecho. A lo mejor es una pavada, puede llegar a ser, no sé, 100, 200 pesos, qué sé yo, digo cualquier número, ¿no? A lo mejor no es una fortuna, pero sí es nuestra platita como autores y autoras, es nuestra, nos corresponde. Entonces tenemos que ejercer nuestro derecho de propiedad intelectual, que afortunadamente estamos en un país como la Argentina, que tiene esta ley de propiedad intelectual que nos protege a los autores y autoras para toda la vida. Hay otros países que no la tienen o que no tienen una entidad que las proteja, o en el peor de los casos tienen ese dichoso copyright que uno vende y chao, deja su propiedad intelectual que la comercialice otro y el día de mañana tiene una fama enorme ese guión y resulta que como yo la vendí no cobro un peso y el tipo que me lo compró se llena de plata, ¿no? En la Argentina eso no se puede hacer porque los derechos autorales son derechos humanos que no se ceden y el resarcimiento económico de esos derechos tampoco, ¿no? No se entregan, no se venden. Podemos llegar a hacer algún acuerdo de cesión por un tiempo, por un año, por un evento, por una película, por un programa, por un guión, pero no los vendemos y se los damos así a cualquier productor o productora y que los trabaje y el día de mañana nos encontramos con que nosotros no recibimos ni un peso y el que lo trabajó cobró todo ese dinero, ¿no? Entonces, como tenemos estas leyes, tenemos que aprovecharlas y ejercerlas porque son nuestro derecho y considerarnos guionistas y guionistas. Ahora que se usa el femenino y el masculino, ¿no? Considerarnos guionistas con todo lo que eso significa. Entonces, si tenemos un programa de radio, por más que sea un programa, porque a veces me dicen, bueno, pero yo tengo un programa de noticias, yo tengo un programa de actualidad. Bueno, hay un formato que tenemos en el programa. A lo mejor vamos cambiando la información que damos día a día, pero el formato lo respetamos. Empezamos así, sigue así, utilizamos este tipo de música o esta otra. Es decir, tenemos armado el formato de nuestro programa. Eso se puede registrar, se puede declarar con la grabación de una primera emisión, digamos, del programa, ¿no? Se graba esa primera edición del programa, se escribe ese guión en un texto y con eso uno declara el programa. De manera que cuando esa radio pague Argentores y llegue la platita a nuestra entidad, aparezca el nombre del programa con el nombre del autor o autora y ese autor o autora
perciba el porcentaje que le corresponde de acuerdo a la carga horaria que tiene el programa dentro de la programación mensual de la radio. Esta es la forma, digamos, de distribución que tenemos para ¿cómo es? Devengar los derechos, ¿no? Para devengar los derechos que se van cobrando en nuestra entidad. Entonces, el procedimiento no es complicado. Lo mismo pasa con el cine y la televisión, ¿no? Por ahí con cine y televisión hay algunas cositas diferentes con respecto a la radio. Pero en general, en los tres lenguajes, el procedimiento es muy parecido. ¿Y qué es lo importante que ha hecho ahora Argentores? Hacer esta declaración, este registro, que en realidad no es un registro, digamos, sino que es una declaración jurada de que este guión es mío, de que esta idea radial, este guión de cine, este guión para un programa televisivo, es mío y yo lo declaro en Argentores de que me pertenece. Esa declaración significa que yo soy responsable de eso y si llega a haber un litigio, se toma como fecha de declaración la presentación en Argentores de ese texto, de esa declaración jurada. Y el que registra, digamos, el que presenta esa declaración, se considera el autor de ese guión. Por lo tanto, en un litigio, esto es de muchísima importancia justamente para definir esta cuestión. Si aparece alguien y dice, no, pero esa era mi idea y me la robó, bueno, pero a ver, ¿dónde está tu idea escrita y declarada? ¿Y dónde está esta otra idea escrita y declarada? Y ahí cotejamos y seguramente el que haya presentado en Argentores su declaración va a tener ese beneficio de haber sido correcto y de haber hecho las cosas como corresponde y por lo tanto la ley lo va a amparar. Entonces, por eso, una de las causas por lo cual es interesante y responsable desde nuestra parte declarar es esta, ¿no? Frente a un litigio, Argentores nos defiende con carácter legal, ¿no? Con el equipo de asesores legales que tiene la entidad que se ponen a trabajar para justamente lograr dirimir, digamos, esta cuestión de litigio si hubiera, o de plagio, o lo que fuera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como les decía, los derechos que nos corresponden y que cobramos esa platita. Y en tercer lugar es la facilidad que tenemos para hacerlo. Si ustedes entran en la página de Argentores, yo después les sugiero que lo hagan una vez que terminemos nuestra charla. Van a ver todas las propuestas que tiene la institución para los 4 lenguajes que protege. www.argentores.org.ar. Después lo pongo en el chat para que lo tengan. En esa página hay una pestaña que se llama Trámites Autorales. También en el Facebook de Argentores NEA van a ver el videíto, ¿no? El tutorial que está explicando de cómo se hace para hacer eso, ¿no? Uno entra a esa pestaña y ahí va a aparecer una planillita, digamos, a completar para tener el usuario y la clave. Si uno todavía no registró y es la primera vez, ahí mismo hacen un clic en otro lugar, digamos, y los remite a un correo donde uno escribe y solicita el número de usuario y uno pone su clave. Eso sucede en un rato a la tarde porque las personas responsables de esa pestaña, digamos, de Argentores están todo el tiempo trabajando porque para dar una rápida respuesta a ese autor o autora que está queriendo tener su usuario e ingresar a la página de Argentores para declarar. Una vez que le dan ese número y ustedes ponen su clave, ingresan y ahí se despliegan 4 propuestas, ¿no? Que son declaración, obras registradas, obras declaradas, trámites, ¿no? Obras en trámite y recaudación, que sería si ya tengo una platita o no de lo que previamente pude haber declarado. Si por supuesto es la primera vez, uno no va a tener nada ahí, pero puede cargar todo esto que les estoy explicando en cuanto a cómo declaramos. Cargan el texto del guión, cargan el formulario 1006 con sus datos personales,
cargan el formulario 1008 para los que son de radio, 1010 para los que son de cine y 1023 para los que son otras tecnologías. Cargan ese formulario con esos datos que piden de la declaración jurada. Una vez que hacen eso, el trámite ya está hecho, ya está marchando. Demora más o menos 15 días en visualizarse en la página. Ustedes entran después de nuevo a la solapa, entran a su usuario y ahí les va a aparecer en obras declaradas si ya está reconocida y aceptada esa declaración de obra. Y ahí ya empiezan a ver el destino, digamos, que tiene ese guión. Si recibe dinero, si las radios pagan o los canales o el cine, si recauda, y van siguiendo la información acerca de ese guión que declararon. Así que la tercera causa, digamos, es la facilidad con que Argentores ahora se brinda a los autores y autoras para que puedan hacer el trámite sin moverse de su casa, ¿no? Sin necesidad de tener que ir hasta una oficina, de tener que llevar los papeles, de tener que llevar impreso y todas esas cosas que antes se pedía. Antes se solicitaba que se firme en presencia de la concesionaria la declaración jurada, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, evidentemente, con esto de la tecnología, el solo hecho de uno tener ya un correo o una clave ya está significando que uno es esa misma persona que está presentando esa declaración jurada. Es decir, es muy difícil que alguien se ponga a declarar una obra que no es suya, ¿no? Es muy difícil porque hay un montón de datos que piden la planilla que si no es suya no va a saber contestar. Entonces, se ha obviado toda esa parte casi burocrática que tenía y se accede, digamos, de esa manera bastante simple y sencilla. Y para los que tengan algún inconveniente, si quieren un asesoramiento en línea, me escriben, se comunican conmigo, en el Facebook de Argentores NEA está mi correo, está mi celular, me dicen, bueno, mira Gladys, voy a entrar tal día a cargar mi guión, y entonces de manera telefónica, digamos, los voy asesorando, los voy guiando en los problemas que puedan tener, o si tuvieron algún inconveniente y me quieren consultar cómo sería el trámite a seguir, también, es decir, siempre estamos a disposición de ustedes para que ingresen y declaren sus guiones, sus autorías, ¿no? Con respecto a la radio, les decía, es como la más sencilla. El requisito que pide la radio para declarar una obra de radio, además de, como les decía, de ese guión escrito, de ese primer programa grabado como modelo, es una certificación de la emisora donde ese programa va a salir al aire. Tiene que venir firmado por los responsables de la emisora, llámese dueño, director artístico, ¿no? El cargo que tuviera. Tiene que venir firmado por ellos, donde conste el nombre del programa, que son los autores o autoras de ese programa, el horario en el que se va a emitir y los días de la semana o mensual que va a salir el programa. De esa manera, con esa certificación, entonces se comprueba de que ese programa va a salir al aire. Generalmente se les aconseja 30 días antes de emitir el primer programa hacer el trámite de declaración de guión de radio, ¿no? 30 días antes, para que cuando salga el primer programa y la emisora informe la grilla de programación que tiene, ya esté esa declaración en Argentores, entonces automáticamente se van a devengar los derechos a la cuenta que cada autor o autora tiene en Argentores. Una cuenta, digamos, ¿no? Como una especie de espacio administrativo donde se va acumulando los derechos autorales que se van devengando de acuerdo a las diferentes presentaciones o emisiones. Ahí se va cargando ese dinero. Esa cuenta también a Argentores les pasa el número y también tiene una clave para que ustedes puedan acceder. Justamente por tener esa cuenta es que cuando ustedes vean en su usuario de la página que tienen derechos acumulados, pueden solicitar por correo electrónico, que ahí mismo la página les informa, que esos derechos se acrediten en una cuenta bancaria que ustedes tuvieran, ¿no? Que ustedes puedan tener. Les van a pedir el CBU de esa cuenta bancaria, automáticamente ustedes informan el monto que quieren que se les transfiera
y Argentores les transfiere ese dinero a su cuenta bancaria. Con lo cual tampoco tienen que salir de la casa para ir a cobrar ese dinerito, ¿no? O sea, todo facilitado para que realmente los derechos sean una realidad y lleguen al bolsillo de los autores y autoras de todo el país. Con respecto a la declaración de obras cinematográficas, ahí tenemos dos cuestiones, digamos. Por un lado, Argentores recomienda, sugiere que cuando vamos a trabajar con una productora, firmemos un compromiso de trabajo, un contrato de trabajo, que es el propuesto por Argentores y que Argentores respalda en caso de litigio. ¿Por qué es importante esto? Porque si no firmamos ese contrato y lo hacemos, digamos, con un contrato nada más que aparte entre la productora y el autor o autora, después Argentores no tiene un instrumento legal para protegernos, porque el guión de cine no se presenta antes, sino después de que se hace el convenio con la productora, ¿no? El guión de cine se va a declarar una vez que está hecho el convenio con la productora y que la productora empieza a trabajar y se concreta la filmación de ese guión. Mientras tanto, el guión está en un papel nomás, ¿no? Pasa lo mismo con las obras de teatro. Las obras de teatro se pueden registrar 30 días, declarar, perdón, 30 días antes de su estreno. Pero si no se llegan a estrenar, no quedan declaradas, porque no se hizo público, ¿no? No se presentó a público. Lo mismo pasa con los guiones de cine. Por eso tenemos como dos momentos. Entonces, es muy importante que los guionistas, primero que los guionistas se reconozcan como guionistas, porque pasa muchas veces que el mismo guionista es el director o el productor, ¿no? Entonces pone todo en la misma bolsa y queda ese derecho de esa propiedad intelectual de su guión, queda en el montón, digamos, de actividades que realiza dentro de lo que es la filmación. Y no se distingue, y a veces hasta ni el nombre aparece del que escribió el guión, aunque sea el mismo director, ¿no? Es importante que empecemos a visibilizar el lugar que ocupan los guionistas, porque mientras sea la misma persona no hay mucho problema, digamos, ¿no? Porque, bueno, es el que distribuye la plata, el dinero, el que se arregla, digamos, para que la producción se haga. Pero cuando es otra persona, y en la medida en que el guionista empieza a tener preponderancia, es fundamental para la realización de esa filmación, de ese film, ahí empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Es decir, ¿qué dinero le vamos a pagar al guionista? ¿O cuánto va a cobrar el guionista? ¿O cuánto le corresponde al guionista? Y estas cosas empezaron a surgir hace muchos años ya con la aparición del Inca, ¿no? Cuando el Inca empezó a sostener y cuando el Inca se democratizó, con más razón aparecieron estos problemas, porque el dinero del Inca iba a todo el país, ¿no? Se democratizó muy bien, las producciones del interior empezaron a aparecer, empezaron a transmitirse, a proyectarse en los cines de todas las provincias, en los canales de televisión, etcétera. Entonces empezó a aparecer esta cuestión del guionista. ¿Cuánto tenía que cobrar el guionista? ¿Cómo se calculaba eso? Bueno, el convenio que tiene el Inca con Argentores fija justamente un porcentaje de acuerdo al subsidio que recibe esa filmación, ¿no? Esa producción. Es el 5% del monto total del subsidio, que por supuesto a veces ese subsidio no alcanza y se pide por otro lado y se consiguen otros fondos. Perfecto. Bueno, ya es cuestión, digamos, de la habilidad de la productora, ¿no es cierto? Pero en lo que es al subsidio del Estado Nacional a una producción, Argentores fija el 5% para el guionista de esa producción. Que si ustedes se ponen a ver, entren luego, como les decía, en la página y miren los montos, van a ver que no es despreciable el monto que le corresponde a un guionista, por ejemplo, para una miniserie, para una película, para un documental, para un cortometraje, largometraje, ¿no? Es decir, siempre es el 5% como mínimo, es decir, es un tope de abajo, no es un tope de arriba. Si el guionista puede cobrar aún más porque llega a otro acuerdo con la productora, mejor,
Esto no quiere decir que no puede cobrar más, todo lo contrario, lo que quiere decir que no puede cobrar menos. Entonces esto también es interesante para aquellos que empiezan o que empezaron o que ya están en la tarea de hacer guiones, los jóvenes que están empezando también a escribir guiones, que sepan, que se enteren, que tienen ese derecho a cobrar ese dinero cuando se firma el compromiso con la productora a través de Argentores. Hasta ahí, digamos, tenemos protegidos los derechos autorales en cuanto al dinero. Hacemos la película, se termina la película, se está por emitir en un canal o se va a proyectar en los cines. Entonces, en ese momento, cuando la película va a ser estrenada, presentamos el guión, registramos o declaramos el guión. Y entonces ahí empieza la protección ya a nuestra propiedad intelectual, digamos, ¿no? Es decir, ahí ya estamos protegidos con el tema plagio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso les decía que es como en dos partes. Cuando uno firma el contrato con la productora utilizando el mecanismo de Argentores, todavía no es necesario presentar el guión. Sí es necesario cuando se va a estrenar la película para declarar ese guión como propiedad intelectual. Una vez que se declara, esa película con ese guionista integra un listado que tiene Argentores que a la vez lo sube en la plataforma internacional para que cada vez que esa filmación, esa producción aparezca en algún cine, en algún canal donde fuere a nivel internacional, esos derechos de autor vayan a ese autor. Va a aparecer el nombre de la película, el guionista y la entidad que lo representa. En este caso va a ser Argentores. Entonces, donde estemos en el lugar del mundo que por supuesto cumplan las leyes, ¿no? Porque hay países que hacen la vista gorda, miren para otro lado, bueno, también ahí podemos litigar a través de Argentores, donde sea que la película se esté proyectando, si se devengan derechos autorales, que siempre se tienen que devengar, así sean poquísimos, Argentores los tramita, los cobra y le devenga al autor o a la autora, al guionista, en su cuenta. Entonces también tenemos una protección internacional. Que antes, tal vez hace unos años, nos reíamos cuando escuchábamos esto, ¿no? Porque decían, no, pero ahora, afortunadamente, y cada vez más, el cine nacional, el cine latinoamericano, empieza a colocarse a nivel mundial. Empieza a estar en plataformas de circulación a nivel internacional. Entonces tenemos también que prestar atención a eso para que no vayan graciosamente nuestro guión por aquí y por allá y nunca tengamos un peso. O agarre alguna avivado y nos tome el guión, nos copie y haga una película y la ponga así en Hollywood y resulta que nosotros somos los guionistas, autores de esa historia, de ese guión cinematográfico. ¿Y quién nos va a proteger? ¿No? Entonces, de esa manera también estamos, por un lado, como les decía, protegiendo nuestra propiedad intelectual y por otro lado, la parte económica. Estar seguros que donde se ponga la película de la cual somos los guionistas, una platita nos va a venir. Con más razón, cuando la película se proyecta o se pasa en canales de televisión. También ahí, como les decía, el canal de televisión, igual que la radio, tienen un canon que distribuyen entre los programas que están en su grilla de información mensual. Entonces, si aparece que, no sé, Canal 7, ¿cómo es que se llama la televisión pública, ¿no? Que era antes Canal 7. Pasa una película donde yo soy el guionista o la guionista, estoy seguro de que ese canal va a pagar ese canon y cuando llegue la distribución va a figurar la película mía declarada y la plata va a venir a mi caja, a mi cuenta. Si yo no declaro, queda ahí, ¿no? Y va para pagar pensiones a los adultos mayores de 70 años. Entonces, por eso es importante también, porque hay muchas películas, sobre todo de las producciones del interior, que están rodándose, digamos, que están, circulando en varios canales, y ahora con toda la grilla de canales que tenemos, ¿no? Y si no lo tenemos a los guiones declarados en Argentores,
si pensamos que al firmar el contrato nomás ya estaba y no hicimos el trámite de declaración del guión, no vamos a recibir la platita. Porque sí, Argentores nos protege en cuanto al contrato, pero si no declaramos, no sabe de quién es. Sí, Abril, te escucho, mi corazón. Una consulta te quiero hacer. ¿Cómo se relaciona con el trámite que uno hace en la DNDA? Cuando uno, ese registro que uno hace en la DNDA al principio, cuando solo tiene el guión que no sabe si alguna vez lo va a filmar o no. Exactamente, sí. Bueno, ese es el espacio de protección que podemos llegar a tener el declarar en obra inédita, ¿no? Obra inédita, ya sea una música, una obra de teatro, un guión cinematográfico, en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Pero eso en realidad es, uno mete en un sobre el guión y lo manda, ¿no? Ahora también se hace todo virtual, es un poquito más engorroso porque hay que pagar una platita y hay que entrar entonces en la cuenta del banco que ellos te ponen y a veces te abre, a veces no. Pero de todas maneras se puede también hacer el trámite, con suerte, todo online. Y finalmente, lo único que tenés que hacer es mandar el sobre con el otro sobre lacrado adentro a Buenos Aires, ¿no? A Moreno, al 1000 y pico allá. Ese trámite lo único que hace, te protege durante 2 años que está ahí tu obra. En caso de litigio, bueno, vos tenés, digamos, ese registro que enviaste a la DNDA que dice que lo enviaste tal día, en tal fecha, pero hay que abrir el sobre y leer y comparar si es que hay un plagio o alguien te denuncia por plagio, ¿no? Hay que leer y comparar. En eso Argentores no se va a meter porque no tiene injerencia. Y la Dirección Nacional de Derecho de Autor menos, porque es una institución del Estado que lo único que hace es este trámite, digamos, de recibir, confiar en que lo que dice esa persona es cierto y queda guardadito en el sobre. A los 2 años, si no renovás, chau, se quema, se tira. Te avisan, ¿no? Este está próximo a cumplir los 2 años, bla, 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 y tenés que renovar otra vez. Pagas de nuevo, es un poquito menos, pagas de nuevo y te dura otra vez 2 años más. Y así cada 2 años hasta que algún día lo filmes y bueno, y entonces ahí lo declaras en Argentores y ya está. Se terminó ese problema. Pero para el Inca, digamos, por ejemplo, si uno quiere concursar en alguna de las convocatorias del Inca, ellos te piden ese de obra inédita. Sí, sí, sí. Claro, porque de esa manera el Inca se queda tranquilo de que ese guionista se hace cargo de ese guión, porque lo manda a la DNDA. Pero, es decir, el Inca se queda tranquilo porque le está dando un subsidio a alguien que supuestamente está en regla, ¿no? Pero tampoco es garantía eso, porque si aparece otro guionista y dice, no, este me robó el guión y lo mandó, pero es mío, tenemos el litigio. Argentores hasta ahí no se mete, aunque Argentores haya intervenido en la firma del contrato entre la productora y ese guionista. Argentores se metió ahí y dijo, bueno, sí, yo protejo a este guionista tiene que cobrar el 5% del subsidio que da el Inca. Perfecto. Hasta que no se filme la película y uno lo declare, no se sabe si ese guión es o no de ese autor, digamos, o autora, ¿no? Porque no se ve todavía, nadie se entera de que ese guión lleva el nombre de determinado autor o autora. Ahora, cuando la película se hace, ahí, si no declaras, Argentores no te puede proteger en el litigio, porque lo único que hizo fue protegerte en tu porcentaje de pago. Y a vos te queda el respaldo, digamos, de que presentaste en la DNDA ese guión, y bueno, vos lo presentaste tal día y está ahí. Pero ¿y si el otro presentó antes? ¿No? Entonces tampoco tenemos protección ahí, ¿no? Por eso es que yo insisto en que declaren los guiones para que Argentores pueda intervenir en caso de existir algún litigio. Darle la posibilidad a la entidad que los proteja, que el equipo de abogados se encargue de dirimir eso de quién es ese dichoso guión. Y más con estas cosas nuestras, digamos, ¿no? Más del interior. Los del interior siempre sufrimos un poco más los plagios, porque como los que copian creen que como estamos en el interior no se van a enterar o
o le disimulan y le disfrazan, y después vemos una película a nivel internacional y decimos, pero esta es igualita a la que hizo el fulano allá hace 5 años en el medio del campo, ¿no? Y está plagiado, pero bueno, ¿qué hacemos con eso? Nos quedamos nomás mirando y diciendo, mira, era bueno nomás el guión de fulano, mira, le copió Mengano, ¿no? Entonces, por eso yo aconsejo cumplir con estos pasos, porque no es nomás una cuestión formal, digamos, sino que también hay una protección concreta, real. Y para la televisión, con el tema de la televisión, es muy parecido a lo de la radio, también. Tiene que venir la firma del canal, ¿no? Del productor, el director de producción del canal, de 2 personas autorizadas del canal a firmar esa certificación, donde aparezca la programación del guión, del programa, digamos, que estamos presentando para declararlo. También 30 días antes de que salga al aire, de que se emita. Es decir, radio y televisión tienen parecido el mecanismo de declaración. Y cine tiene esta doble cosa, digamos, ¿no? Que es interesante que sepamos. Y también no es necesario que la productora, digamos, tenga un subsidio del INCA. Esto lo podemos hacer con cualquier productora y bajo cualquier normativa de aporte económico. No solamente este 5% que propone Argentores es para los subsidios que da el INCA. Sí, por supuesto, para el INCA es requisito ineludible, pero con cualquier otra productora, como guionista, podemos exigir lo mismo. Viene una productora, quiere hacer mi guión, bueno, mira, yo quiero firmar el contrato por Argentores, porque así se garantizan de que les paguen y que les paguen lo que le corresponde. Y si es miniserie o largometraje, con más razón, porque generalmente esos son cupos para producción bastante importantes. Y a veces tienen aportes internacionales, a veces tienen aportes de otras instituciones que no es el INCA. Y entonces, si uno desconoce eso, como no es el INCA, cree que no tiene que firmarlo. Sí, lo pueden firmar. Así sea, no sé, la señora del kiosquito que me va a dar una plata para la película, para que se haga mi guión, pido que se firme eso. Entonces nos aseguramos, porque ese contrato tiene valor legal y si no lo cumplen, para el INCA es terrible. Si no cumplen ese contrato, tiene una cantidad de sanciones la productora que no cumpla eso, ¿no? Pero para cualquier otro aporte, también, porque eso se va a juicio y por supuesto que gana el contrato firmado por Argentores porque está con un derecho que no se ha cumplido, ¿no? Así que no solamente para subsidios del INCA pidan firmar el convenio con Argentores, pidan firmar el convenio a través de Argentores para todo tipo de producción, ya sea el INCA o lo que fuera. Bueno, ahí en este aspecto es que estamos viendo, como les decía, conversábamos al principio, cuando todavía no empezábamos la reunión con Abril, el convenio que está firmando el Instituto de Cultura con Argentores para la protección de los autores y autoras, también, por supuesto, de cine, de televisión y de radio, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos, por ejemplo, ya antes de firmar el convenio, ya lo pusimos en marcha con el área de artes escénicas, es que las obras que se van a representar tengan la autorización del autor, o si es de la propia edad de la misma persona que la va a representar, la declare en Argentores. Eso está pidiendo ya el Instituto de Cultura y seguramente se va a incorporar al convenio que vamos a firmar. Entonces, de la misma manera, Argentores va a proponer que esto que hablamos del 5%, también el Instituto lo pida para que se cumplan los contratos por Argentores para las producciones que el mismo instituto promueva o los entes, los organismos que puedan hacer aportes a nivel provincial, ¿no? Para que de esta manera también tengamos ese respaldo para los guionistas y las guionistas desde el Instituto de Cultura, ¿no? Es decir, el Instituto de Cultura como organismo del Estado Nacional tiene casi la obligación de hacer cumplir las leyes, ¿no? Aunque parezca a veces un contrasentido, porque muchas veces uno se encuentra con que los organismos oficiales son los que menos las cumplen y en los derechos autorales hay muchísimas anécdotas para contar que no vienen al caso, pero que sí me dan la certeza de esto que digo, ¿no?
tan o más difícil que se aplique una ley y que el Estado nacional, provincial o municipal lo cumpla, que a lo mejor un particular, ¿no? Entonces, también es interesante que el Instituto de Cultura está dando el ejemplo a nivel nacional, me atrevo a decir. Hay un convenio firmado con Córdoba y este sería el segundo convenio con Chaco, ¿no? Como instituciones culturales de provincia que empiezan a conveniar con Argentores para que la ley se aplique también en sus provincias y se haga cumplir, ¿no? Son leyes viejísimas. La 11723 es del año 33 y la 20115 es del año 70 y pico, o sea, hace muchísimo que están en vigencia estas leyes. ¿Y por qué no se cumplen? ¿No? Porque estamos en el interior, porque acá no nos llega la... No, hay que cumplirlas, ¿no? Son leyes que nos protegen. Me faltó decir nomás una cosita en cuanto al aporte a los derechos autorales que hacen las salas de cine. En la entrada que ustedes pagan cuando van al cine, hay un 1.19 o 1.18, no recuerdo bien, por ciento del valor de cada entrada, que eso va para el derecho autoral de ese guionista. Eso va para cubrir Argentores, lo que serían los derechos autorales de ese guionista. Entonces, el guionista, por un lado, se protege con el 5% que cobra para la realización del guión, ¿no? La escritura y dar ese guión para que se filme. Y por otro lado, cada vez que esa película se proyecta, está acumulando, es poquita platita, ¿no? Muy poquito, pero se va sumando. Y al cabo, ponele de una temporada de 3 o 4 meses de que esa película estuvo en cartelera en los determinados cines, esa plata va a ese autor o autora. Entonces también esto es importante destacar, que en cada entrada estamos pagando ese porcentaje a esos guionistas, ¿no? que han hecho esa obra, esa película. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola. Nadia te habla. Perdón. Hola, que no Nadia. tengo cámara. Ponete la camarita porque no somos tantos, no somos 10. No, me la pongo siempre la cámara, pero ahora estoy con una computadora viejita porque... Bueno, está bien, está bien. Bueno, te comento. Yo más o menos estuve apuntando todo lo que dijiste. ¿Hay algún lugar donde nosotros lo podamos leer, como tengamos donde chequear? Si querés pasarnos el link acá, por favor. Todo. Espérate, pongo la página, a ver, www.argentores.org.ar. Ahí pongo la página, ahí entran y tienen para hacer dulce, entren con paciencia o entren varias veces, porque pueden leer todo lo de cine, todo lo de televisión, todo lo de radio y todo lo de teatro. Además de enterarse, bueno, noticias, cosas que van sucediendo en el plano autoral, digamos que Argentores las difunde, las informa. Y bueno, Argentores y NEA, Argentores NEA, esa es así pongan Argentores NEA, ay, no veo bien acá y no sé si estoy escribiendo, Argentores NEA. Es muy clarita mi computadora, la letrita. Argentores NEA en el Facebook. Ahí entran al Facebook, yo ahora voy a colgar los formularios para declaración de obras de radio, de cine, de televisión y de nuevas tecnologías. Con respecto a las nuevas tecnologías, no me detuve, porque como son muy nuevitas, hace menos de 5 años que Argentores está administrando esto, todavía los formularios no están, digamos, colgados en la página, sino que se tramitan a través de correos electrónicos. Eso lo van a ver en la página de Argentores. En todo caso, si tienen para declarar nuevas tecnologías, escriban a esos correos y ellos les mandan los formularios, les explican cómo tienen que hacer, porque para cada plataforma, para cada, digamos, tecnología, es diferente. Entonces, es como más personalizado ese trámite. Y Argentores NEA también en el YouTube. Ahí va a estar colgada esta reunión. Entonces pueden pispear también ahí alguna cosa que quieran repasar de lo que estamos diciendo, preguntando. ¿Está?
Les pongo acá mi correo electrónico para que me escriban con todas las consultas que tengan. gomez@argentores.org.ar. Este es mi correo electrónico y les pongo mi celular 3624 52 26 79. También encuentran mi celular en Argentores NEA. Ahí tienen en mi perfil de Argentores NEA, ahí tienen mi correo y mi celular. Cualquier cosa, se comunican por ahí, me escriben. En el celular tengo WhatsApp, así que también cuando necesiten, yo estoy disponible en el celular desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, me escriben y en algún momento seguro voy a mirar y les voy a contestar. O el correo electrónico también, ahí estamos, contestando todos los requerimientos, las necesidades que tengan. Y como les decía, cuando quieran entrar a la página, si necesitan ayuda, me hablan y lo hacemos en conjunto, para registrarse, digamos, como usuarios, como autor o autora. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, con eso, súper. Sobre todo si vas a colgar los formularios ahí, va a ser como mucho más rápido. Claro, sí. Los formularios están en la página también. Cuando ustedes cliquean cine, por ejemplo, se despliegan un montón de cosas, porque es importante registrar los aranceles, los montos los montos mínimos, todo eso está ahí en la página. Y también tienen una pestañita que dice formularios. Y entonces ahí están todos los formularios para los 4 o 5 lenguajes que administra Argentores, ¿no? Ahí van a encontrar la 1022, que es para cine. Perdón, la 1010. La 1010 es para cine. Perfecto. La 1022 es para nuevas tecnologías. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. También les comento que dentro del convenio que estamos por firmar con el Instituto de Cultura, se contempla también la capacitación. Es uno de los rubros que más nos interesa desde Argentores, poder brindar sobre todo al interior del país, porque la gente de los grandes centros tienen como más acceso a capacitaciones, ¿no? Y a medida que nos alejamos de Buenos Aires, cada vez es menor. Entonces, Argentores, a través de estos convenios, se puede hacer cargo de mandar un maestro o una maestra que dé una capacitación en cualquiera de los lenguajes que administra, y el Estado provincial del lugar donde llega se hace cargo, por ejemplo, del alojamiento y la comida, y de brindar el espacio donde se dé esa capacitación y hacer la difusión para que participen la mayor cantidad de personas. Y Argentores puede hacerse cargo de los honorarios, por ejemplo, y el pasaje de este capacitador, ¿no? Entonces también es interesante el convenio por esta razón, para poder tener mayor capacitación en nuestra provincia. Y en el caso de Argentores NEA, seguramente en Chaco se harán las capacitaciones, porque vamos a firmar con el Instituto de Cultura, y se invitará seguramente a personas de todo el NEA, lo cual también es interesante porque nos enriquece a todos, ¿no? Con la presencia de autores y autoras de las 4 provincias, también ese intercambio se puede ver favorecido. Así que este es otro de los aspectos que estamos viendo, analizando. Ya estuvimos hablando con área de teatro, área de danza, y hoy con área de cine, y cerrando ya con Mariela Quiroz los términos del convenio como para firmarlo. Así que bueno, será una herramienta seguramente que estará a disposición dentro de un breve tiempo. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Hay algo que me interesa también comentarles. Hay una premiación que hace Argentores,
en los festivales de cine. Argentores siempre está presente en el de Mar del Plata, en muchos festivales nacionales, regionales, ¿no? Y acá en la región NEA no hay ningún festival que cuente con la presencia de argentores. Entonces esto también es interesante que señalarlo para que los responsables, ya sea desde la organización del festival o desde los espacios oficiales de cine, ¿no? Como es la DECAT, por ejemplo, en Chaco, el Instituto de Cine de Misiones, etcétera, propongan, inviten a participar de estos festivales a argentores de manera formal, porque Argentor entrega premios a guiones, y es interesante porque de esa manera también vamos posicionando nuestro cine regional, ¿no? No por el hecho del premio, sino por el hecho del reconocimiento. Para ese guionista o esa guionista, tener un reconocimiento a su guión lo coloca también en un lugar de visibilización para que ese material circule mejor incluso, ¿no? Y puede llegar a ser uno de los premios que cada festival entregue en su realización. Es llamativo. A mí me ha hecho notar esto Guillermo Harwi, que es el secretario de la entidad, y me ha dicho, hay varios festivales en el NEA y ninguno da premio de argentores. Nadie nos pide que participemos ni nos invita, me dijo, ¿no? Entonces es interesante, por ahí desde la DKA, también abril, lograr que esto se incluya, ¿no? En algún festival que auspiciemos desde el Instituto de Cultura, digamos, ¿no? O que estemos participando como DKA en la organización, tratar de que Argentores esté presente para que empiece también a relevarse en este sentido el rol del guionista y la guionista, ¿no? Generalmente el premio es una platita, o sea, también es interesante, ¿no? En estos tiempos que corren, no solamente un papelito, lo cual no es nada despreciable, pero sí también un dinerito, ¿no? Te hago una consulta, Gladys, sí. Nadia, otra vez. Nosotros tenemos un guión que está registrado en la DNDA. Sí. Tenemos que hacer el registro en Argentores. Y ese guión sufrió modificaciones. Sí. ¿Lo hacemos con lo que tenemos? O sea, ¿o solamente el título? Esa parte yo no entendí. Mira, en la DNDA vos podés mandar el sobre con el título y listo. Porque sí, la DNDA no lee, ¿viste? La DNDA no lee. La DNDA te recibe y guarda eso ahí en un archivo. Chau, y dice, esto es de Nadia, listo, ¿no? Llegado el momento, bueno, se abrirá y, pero mandó el título, nomás no hay nada escrito. Bueno, no importa eso. A la DNDA no le preocupa eso. Lo que sí vos tenés que intentar lo más fiel posible a lo que vas a filmar, digamos, o a lo que filmaste, porque en realidad el guión lo podés registrar o declarar en Argentores una vez que ya hiciste la película. Claro. ¿Está? Entonces, cuando hiciste la película... Si no está hecha, no. Claro, ahí, claro, no podés. Si no está hecha, no, porque no vio la luz, digamos, no nació. No nació, quedó ahí, quedó en carpeta. Para eso está la DNDA. Ahora, cuando lo filmaste, se hizo la película, ahí sí. La película está pronto a estrenarse, viste que generalmente ya como 3 meses antes ya sabes dónde se estrena, en qué cine, todo eso, ¿no? O sí, por dónde la van a pasar. Bueno, ahí entonces haces la declaración de tu guión. Y haces la declaración del guión tal cual filmaste. ¿Entendés? Para que quede muy parecido a lo que está en la pantalla. Si lo fuiste modificando durante la filmación, por requerimiento del director, de las locaciones, de lo que fuera, lo modificás también vos en tu papel ya cuando presentás. Porque lo interesante de esto también es que Argentores, cada 4 o 5 años más o menos, publica guiones. Y es toda digamos, publica los guiones en libros. Y esto es muy interesante también, ¿no? Hay mucha gente que se desespera por tener esos guiones para saber, bueno, cómo hizo, qué escribió, de qué manera puso la cámara, bueno, todas esas cosas que están en los guiones y que uno cuando ve la película por ahí no llega a determinar cómo fue el proceso, ¿no? Entonces es interesante ver qué fue lo que escribió y cómo ese realizador lo plasmó en la pantalla. Y Argentores suele largar libros cada tanto con la publicación de guiones. Por eso es importante también estar declarado y tener los guiones ahí para que entremos en carrera, digamos, ¿no? Bueno,
si la película tuvo mucha trascendencia, si recibió premios, etcétera, es muy probable que quede en la lista para ser editada en un libro, ese guión, ¿no? Así que también esto es interesante de tener en cuenta. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Me parece que por ahora no. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? Hable ahora, calla para siempre, dice el cura. ¿Eh? Que a la hora de hacerte surgen todas las dudas también. Así. Claro, sí. Bueno, de todas maneras, tienen mi correo para las dudas que queden ahora pendiente ahí, ¿no? O tienen mi celular también. Sí, eso es lo que les voy a pedir, es que me dejen el correo acá en el chat de los que están presentes, por favor, de los y las que están presentes. Así yo también los y las registro en el directorio que tengo de autores y autoras del NEA, ¿no? De las distintas lenguajes que administra Argentores. Entonces pónganme ahí el nombre y el correíto al lado, así ya me queda. Y este video va a estar subido seguramente, hoy es miércoles, bueno, tal vez para el viernes o sábado ya lo estoy subiendo al YouTube porque lo tengo que editar, ponerle los copetes y todas esas cositas que se le ponen a los videitos para la difusión, ¿no? Instituto de Cultura, etcétera, etcétera. Argentores. Muchísimas Entonces, gracias. ahí también vamos. ¿Cómo? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por estar participando, por acercarse. Y bueno, también les voy a pedir que sean agentes de difusión, que informen, comenten dentro de los espacios donde ustedes trabajan, donde ustedes producen, para que otros y otras también se anoticien y bueno, y sepan que tienen este respaldo inmenso que es Argentores, ¿no? Confíen, busquen este apoyo, está para todos y todas, no es algo nada más que para los porteños, no, al contrario, ¿no? Argentores está en una política federal tremenda, desde esta última gestión, hace 4 años que está esta gestión, 5 años, y la política ha sido esa, ¿no? Empezar a federalizar el país, porque ha sido una institución muy, muy destinada a los porteños y la ley es para todo el país, ¿no? Y Argentores tiene que hacer cumplir esa ley en todo el país. Así que les pedimos a todos y a todas siempre que sean difusores de estas informaciones, ¿no? Gladys, muchas gracias. Gracias, Vane, a vos también por estar. Y bueno, ya buscaremos después un capacitador que nos enseñe a pasar obras de teatro a guión de cine. Re bien, sería genial. No, pues está bueno. Es decir, porque la gente que hace teatro maneja mucho todo lo que es guión y autoría, ¿no? Pero cuando tiene que ponerle la cámara ahí se le prende fuego, porque estamos acostumbrados a que se vea todo. Y en el cine se tiene que ver ese pedacito nomás, ¿no? Entonces ahí... Claro, aparte ahora las cosas que se graban, o sea, todo se graba, entonces necesitas saber cómo va la cámara, los planos. Sí, hay que empezar a saber eso, ¿no? Y estas nuevas tecnologías y esta forma de estar que tenemos ahora que a través de la pandemia, pero también la pandemia se va y vamos a seguir con esto, está requiriendo de todos un ayornamiento en un montón de cosas, ¿no? Tanto los que hacen cine como los que hacen teatro, ¿no? De los dos lados. Y radio y televisión, por supuesto. También. Por supuesto, sí. Así que bueno, está interesante eso también. Incluso, por ejemplo, hay algunos maestros que pueden venir a dar talleres de actuación en cine, talleres de actuación en teatro, por ejemplo, ¿no? Y ahí mezclamos los lenguajes y pueden participar desde todos los lenguajes para estos talleres, ¿no? Bueno, es un poco la intención de este convenio, es decir, poder empezar a que no sea una vez cada 3 años, sino que sea por lo menos 2 veces al año que vengan maestros para los 4 o 5 rubros, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, por ahora estamos con este tema de lo que no se puede viajar mucho, pero
tal vez ya para mediados, fin de año, empecemos a poder lograr eso, ¿no? Sí. Así que bueno, yo les agradezco la presencia a todos porque realmente estas charlas reflejan la necesidad y la participación de ustedes que son los destinatarios. Y desde las instituciones, nosotros, digamos, desde Cultura y nosotros desde Argentores, si vemos este interés, bueno, alienta a que uno haga un convenio, ¿no? Y a que uno se preocupe y difunda y se democratice. Pero si no hay una respuesta, entonces tampoco uno puede insistir mucho ni pedir porque, pero no fue nadie, pero hubo uno. Bueno, entonces es importante también eso para nosotros, ¿no? Para Argentores me refiero. Así que les agradezco un montón su tiempo y estar con ganas de participar y preguntar y asistir, porque no todos tenemos todo el tiempo para lo que queremos y bueno, hacerse un espacio es muy loable de parte de todos. Así que muchísimas gracias por estar. A Abril y a ustedes, chicas del Departamento de Teatro también, por poner el cuerpo siempre y estar trabajando para que mejore nuestra cultura, cada vez podamos disfrutar mejor y tener más protección, ¿no? Para los artistas de nuestra provincia. Así que bueno, no sé si no hay ninguna pregunta más, entonces iríamos terminando. Creo que todos ya me pusieron sus nombres. Rolly, ¿cómo estás, mi amor? Ahí está Rolly Ruiz, está escribiendo, mi corazón. Qué gusto verte ahí, Rolly. Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola, mi vida. Qué lindo que estás, Rolly. Te hizo bien la pandemia. Qué lindo verte. Hace mucho que no te veo, gracias. Rolly. Qué bien, qué bien, qué bien. Gladys, te hago una pregunta. Sí, cómo no. Más allá del 5% de los premios, ¿hay algún mínimo? Ese es el mínimo, Rolly. El 5% es el mínimo para los guionistas, de acuerdo al contrato que firman con Argentores. Es el mínimo. Eso se subió ahora hace poco, cuando el Inca aumentó los montos, también Argentores aumentó. Era el 3, después fue el 4, ahora es el 5, el mínimo para el guionista. ¿Sí? No hay máximo. O sea, el máximo es lo que cada guionista pueda rebuscarse, digamos, ¿no? Eso ya depende de la habilidad o del compromiso que significa, porque hay a veces que el guión, digamos, el guionista es simplemente un guionista y entregó y chau. Y hay veces que el guionista hace también dirección de actores o está también en la producción, entonces reparten de otra manera ese dinero, ¿no? Entonces firma por más del 5, por el 7, por el 10, depende, por eso les digo, de cómo es el vínculo, ¿no? Es un mínimo, no un máximo. Bien. No, pues la otra vez alguien me consultaba, me decía que le parecía muy poco el 5%, depende del nivel de la producción, digamos, no es lo mismo contar con un presupuesto, no sé, de 27 millones, que creo que hoy el costo de la película media, que con un presupuesto de, no sé, de 2, qué sé yo, porque hay premios del Inca que son mucho más bajos, digamos. Mucho más bajos, claro. O de otra institución, no sé, el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, que da 120.000. El trabajo es el mismo, el del guionista es el mismo, posiblemente, pero el 5% es muy diferente. Claro. No sé si me explico. Bueno, pero por eso te digo, ahí el guionista depende de cómo insista o proteja, digamos, su propio porcentaje. Porque el 5 es el mínimo. Lo que pasa es que a veces también, en virtud de ese mínimo, se toma ese mínimo y listo, ¿no? Entonces ahí hay que pelear. Hay que pelear. Como guionista hay que pelear. Es como una suerte de plus, digamos, ¿no? Así como en el teatro a veces hay autores que cobran un plus, ¿no? Dicen, bueno, yo te doy los derechos autorales, pero te cobro un plus de 2.000 pesos. Y listo. Y si no querés, no la hagas. Bueno, en este caso es, bueno, 5% es lo mínimo que yo necesito para darte mi guión. Pero si yo te insisto y digo, no, mira, che, pero es mucho trabajo, pero esto, pero el otro, por ahí el guionista puede cobrar una platita más. Lo que Argentores te garantiza es que menos del 5 no recibas, ¿no? Y te digo que cuesta bastante, porque las grandes productoras nacionales son las que más se enojan con este tema, ¿no? Los grandes apellidos y nombres de las productoras son los que han complicado, digamos, la realización de un porcentaje mayor
en esta defensa que hace Argentores. Pero por lo menos se logró eso, ¿no? Que no es nada despreciable cuando la película tiene, como vos decís, un buen monto de producción. Y bueno, y cuando es poco, está bien, es menos plata, pero por lo menos te garantiza que te paguen algo. Porque generalmente cuando es poquita plata te piden que lo hagas gratis, ¿no? O por el pancho y la coca. Y entonces ahí uno dice, pucha, che, ¿viste? Es decir, el tipo que hace el sonido cobra, que hace la luz cobra, y yo que te escribí el texto, y bueno, espera, pero no tenemos plata, ¿viste? Y bueno, entonces no, dame por lo menos el 5, ¿no? Es como... Claro. Así que ahí vamos cada vez tratando de tener un poquitito más, ¿no? Y respecto a las plataformas, ¿también se puede ejecutar cobros, digamos, por autores? Sí, también. Por eso informaba yo que el tema de las plataformas es una cuestión mucho más nueva, que está menos reglamentada y que es casi una pelea cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque las plataformas son bastante, generalmente casi todas son internacionales, entonces cuesta muchísimo. Interviene el derecho internacional, ellos no tienen la misma reglamentación que la nuestra. Bueno, hay una cantidad de complicaciones legales, pero Argentores se aboca a eso. Entonces, cuando hay así alguna cuestión, digamos, que van a subir alguna red, ya sea cualquier tipo de guión, digamos, ¿no? En cualquier formato, conviene que escriban directamente a esos correos, hacen clic en otras tecnologías y ahí se despliega una información en la página de Argentores donde dice, escribile a fulano, a mengano, sutano, ¿no? Da varios nombres y correos y entonces planteas tu caso particular de lo que estás por subir o que ya subiste en cada una de las instancias, de acuerdo a lo que sea, ¿no? Y ellos te asesoran, te dan los formularios o el formulario para que vos declares y te dicen cómo van a cobrar, cuánto van a cobrar y todo eso. Porque tiene que ver con la cantidad de, por ejemplo, es el 3% sobre de las publicidades que tiene la plataforma, por ejemplo, ¿no? Cuando se sube una plataforma con publicidad, es el 3% de la publicidad que esa plataforma cobra. Ahora, hay que cobrarle a la plataforma, a la publicidad, ¿no? Hay que cobrarle ese 3% en base a la publicidad. Después, cuando es una plataforma que tiene usuarios, es el 3% de acuerdo a lo que los usuarios están, de la cantidad de usuarios. Entonces, también ahí es otra complicación porque hay que entrar a contar y ver y controlar. Si bien es todo online, no es fácil de acceder a esa información. Y es una pelea bastante larga, ¿no? Pero a la larga se cobra, Rolly. Es decir, se termina cobrando. Aunque sea un peso, Argentores se rebusca y mete juicio, manda carta de documentos, es decir, hace una cantidad de acciones legales hasta que logra que eso se concrete, ¿no? Por ejemplo, los espacios oficiales como el Cervantes, teatros así oficiales o plataforma Ministerio de Cultura, etcétera, tienen que pagar derechos autorales de esas cosas que están poniendo, ¿no? Salen los streaming de los estrenos que hacen un concurso de autores, de autorías y ganan una obra, la filman y la pasan. Bueno, esos autores tienen que cobrar eso. Y cuesta muchísimo que los espacios oficiales reconozcan y digan, sí, vamos a pagar. Demora, pero se cobra. Ahora el Cervantes, por ejemplo, estoy enterada que hace poco se puso al día y empezaron a pagar. ¿No? Pero el Teatro Cervantes, uno dice, la pucha, ¿cómo no va a pagar? Y sin embargo, pijotean, ¿no? ¿Y Chaco TV está pagando? Chaco TV está dentro de lo que son los canales. Tendría que estar pagando. Yo no lo administro, lo hace Casa Central directamente los canales de aire. Yo no tengo intervención ahí, ¿no? En los canales de aire. Lo hace directamente desde televisión de la sede central en Buenos Aires. Ahí ellos tienen que presentar la declaración jurada de los programas que tienen y pagan un canon, como les decía, de acuerdo a la cantidad de usuarios que tiene ese canal o ese cable, ¿no? Entonces, yo eso no me entero. Supongo que está pagando porque hace cosa de 2 años me pidieron toda la información. Mandé el nombre del canal, la dirección, el CUI, todo lo que me pidieron, mandé a Buenos Aires. Me estaban pidiendo justamente para incorporarlo a la grilla de canales que se cobran desde Casa Central, digamos.
Así que calculo que se está pagando. Lo mismo Canal 9. Canal 9, por ejemplo, paga allá Canal 13, Canal 12. Todos ellos pagan directamente a Buenos Aires, ¿no? Y si hay alguna autoría, no sé. Tampoco tengo eso a mi alcance. Si hay alguna autoría registrada, declarada en Argentores de algunos programas en estos canales de nuestra zona, tendrían que estar cobrando si están declarados. Si ustedes conocen o saben o ustedes tienen mismo algún programa y lo tienen declarado, me informan, lo peticionamos y lo empujamos para que ustedes reciban ese dinero. Porque me consta, hasta hace 4 años más o menos, yo iba a los canales y cobraba. Después ya empezó a pagarse directamente y ahora con más razón, ¿no? Es todo online, directamente pagan por transferencia bancaria, así que no me entero. Pero si tienen, avísenme y lo empujamos, lo vemos, averiguamos. Y está bueno que si hacen algo, declaren, así sea un solo programa, ¿no? Así sea una sola vez, declárenlo. Porque si no, es una plata que queda ahí. Y el canal a veces también pasa que como nadie reclama, no quiere pagar o dice, no, pero ¿por qué? Y pelea el canon y todo eso, porque no, si acá no hay autores, acá no, todo programa enlatado. Entonces, y no es cierto. Los canales locales nuestros tienen programas locales, pero como no declaran, ponen que va un enlatado y listo. Y entonces pagan nomás el monto del enlatado, que es mucho menor a un programa en vivo con autoría local, por supuesto, ¿no? Entonces, todas esas trampitas hacen. Que bueno, hay que ir. Te hago una pregunta. Sí. Así como está el 5% del subsidio del Inca, lo que es series para televisión y demás, que ¿tienen algún porcentaje preestablecido? Porque vi que... Sí. Todo es un 5. Todo es un 5. Sí. Serie de televisión. El 5 es el mínimo. Eso tengan en cuenta. Es el mínimo. Es decir, menos de eso no. Pueden pelear y ganar más incluso, ¿no? Pero en el convenio cuando se firma, ahí se establece el porcentaje. Entonces, y en los montos está de acuerdo a si es largometraje, cortometraje, si es miniserie, si es 8 capítulos, 4 capítulos, si es documental, si es docudrama, es decir, 15 minutos, media hora, todo de acuerdo a la duración va teniendo un monto, digamos, ¿no? Ese 5% y se va especificando en ese archivo, digamos, de los montos. Cuando entren a televisión o a cine, fíjense, dicen montos mínimos, exigibles, no sé qué. Y ahí tienen todo el detalle, de acuerdo a la producción que cada uno está haciendo. Perfecto. Es por capítulo también. Hay montos fijos, por ejemplo, cuando son documentales, hay montos fijos. No menos de tanto, dice. De 130.000. Sí, algo así, sí. Hay un monto fijo ya que no menos de eso. Porque hay algunos que no tienen, no se basan en el porcentaje, porque cuando es, por ejemplo, el monto total del Inca, la mitad de la producción, cuando la producción va a recibir la mitad del monto que paga el Inca, cuando la producción va a recibir un cuarto del monto que paga el Inca, es decir, entonces se va aplicando un monto fijo, que nunca es menos del 5. Si ustedes hacen el cálculo van a ver que a veces es un poquitito más, ¿no? Entonces ahí se les exige eso. Sí. Bueno, si hay alguna otra pregunta, y si no... ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias entonces a todas y todos por estar. Y acá estoy, es decir, teléfono, correo, y peguen el chiflido y ahí vamos a defender los derechos de los autores y autoras del NEA. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Chau. Grande, Gladys, te quiero. Chau.